Buenas tardes a todas y a todos. Señor alcalde, el pasado 7 de julio nos felicitábamos por los acuerdos alcanzados en este ayuntamiento. Acuerdos que abren una nueva etapa, nada fácil, donde habrá que pasar de los deseos a la realidad, es decir, a cumplir con lo pactado. Entonces dije que estos acuerdos eran de los ciudadanos porque nos los reclamaron y porque se los debíamos. Ahora, esa misma ciudadanía nos exige que no la defraudemos en su cumplimiento. Que lo hagamos pronto, sin excusas ni demoras injustificadas, porque la emergencia sigue presente y la crisis, desgraciadamente, parece que durará más de lo esperado. Es nuestra obligación asegurarles que las medidas que hemos considerado urgentes de emergencia social no son para empezarlas a aplicar el año que viene, sino en este. Y si no son urgentes y se pueden realizar a medio plazo, no son para anunciarlas ya a toda prisa para apuntarse un logro que es de todos. Pero lo peor es la chapuza, correr mucho, anunciar que ya hemos puesto en marcha determinada medida y a la hora de la verdad comprobar que lo hecho nada tiene que ver con lo acordado. Algunos ejemplos pondré después. En cualquier caso, en esto de despejar incertidumbres y afianzar certezas, a ustedes les incumbe la principal responsabilidad. A nosotros, como oposición, sin dejar de ser responsables, en este reparto de tareas nos toca ser vigilantes y exigentes, y ya le adelanto que lo seremos. Sin ir más lejos, en este mismo pleno ya lo hemos hecho. Le he pedido esta comparecencia para conocer sus previsiones y aprovechar para plantearle algunas cuestiones que nos parecen necesarias para el buen fin de lo acordado. En primer lugar, la comisión de seguimiento no debe ser una comisión meramente informativa. Para eso ya están las comisiones permanentes del Pleno. Queremos que opine y proponga, que sea una comisión operativa. Aún no hemos definido sus líneas de actuación ni sus normas de funcionamiento, pero deberíamos hacerlo pronto. En aras de alcanzar el objetivo y mantener la unanimidad, el Grupo Socialista no quiso proponer una programación o un calendario de aplicación, pero eso no significa que no sea conveniente hacerlo. Es más, deberían ir pensando en ello por lo que antes mencionaba, de dar seguridad y de despejar incertidumbres. También sería conveniente ir cuantificando los costes de cara a una planificación presupuestaria que deberá realizarse. Recuerde que rechazaron nuestra propuesta de aprobar un nuevo presupuesto para 2020, adaptado a la nueva realidad y a las medidas que hemos certificado o calificado de prioritarias. Como ya estarán pensando en el presupuesto de 2021, nos gustaría ir conociendo qué incluirán y a qué proyectos piensan renunciar, porque no debe haber duda de que estos acuerdos alcanzados por unanimidad son prioritarios a lo demás. Por último, hay otro aspecto sobre el que quiero llamar su atención, y es la necesaria participación de los agentes sociales en el desarrollo de estos acuerdos. Ustedes se negaron a que en la negociación estuvieran las organizaciones empresariales, sindicatos, colegios profesionales, asociaciones vecinales, plataforma del tercer sector y otras entidades. Pues bien, le pido hablar con ellos y comprometerles en estos acuerdos, porque el éxito o el fracaso de muchas de estas medidas dependerán del grado de compromiso que se alcance con estos representantes de la sociedad civil. En resumen, los acuerdos han abierto una nueva etapa y se requerirá trabajo y compromiso. Yo le garantizo que el Grupo Socialista seguirá aportando, echando una mano, pero no renunciará a su papel de oposición y será vigilante y exigente, en la misma medida que le pido a usted y a su Gobierno que no defrauden las expectativas, que eviten los atajos y que cumplan con lo acordado. Gracias. La verdad es que esperaba que agradeciera al presidente del Gobierno la negociación europea. No frente a la oposición, sino con la oposición, como usted ha mencionado antes. Atenderé, sin duda, su propuesta sobre el superávit, pero vayamos en orden. En la intervención anterior planteé varias cuestiones esenciales para el buen fin de estos acuerdos. Dejando la comisión de seguimiento a un lado, estamos obligados a concretar en todo aquello que sea posible. Son muchas medidas, nada menos que 352, aunque algunas se repitan o sean muy similares entre sí. Haciendo un rápido repaso, nos encontramos que en la mayoría de las propuestas no se hace mención ninguna a un plazo de aplicación o de inicio, simplemente se recoge la medida y punto. Es cierto que en las relativas a emergencias y servicios sociales se incluyen periodos cortos de aplicación, de apenas unos meses, o se menciona que se harán inmediatamente o urgentemente, pero son la excepción a esta regla. Por ejemplo, en vivienda solo se recoge una fecha. En movilidad, solo 3 medidas mencionan un periodo de aplicación. 4 son los casos en economía que hacen lo mismo y son algunos más en los de cultura. Pero insistimos, son excepciones. Más excepcional aún es que se fijen costes aproximados de gasto.
Lo hacen las 18 de Cultura y Deportes, donde se menciona su impacto presupuestario o se estiman costes de referencia, y otras 5 más en Economía. No hay más casos. Siendo conscientes de las dificultades que tienen estas tareas, lo cierto es que no estamos ante un programa electoral, sino ante un acuerdo que deberá traducirse en un plan operativo de gobierno. Y esto nos preocupa especialmente, teniendo en cuenta que aún no han conseguido elaborar y aprobar el que correspondería a su pacto con Ciudadanos. Van con mucho retraso, aunque quizás sea mejor así, porque ya puestos ahora pueden aprobarlo incluyendo estas 352 medidas. Decía que hay que ser coherentes, no demorar lo que hemos calificado de urgente, tampoco precipitarse en anuncios imposibles y evitar tergiversar lo pactado. De las medidas de emergencia, en esta misma sesión ya se han traído propuestas que no admiten demoras. Es el caso de la llamada tarjeta monedero, incluida en los acuerdos, y las ayudas a las entidades sociales y vecinales que atienden la alimentación de miles de personas. Sobre no precipitarse y crear falsas expectativas, le pongo como ejemplo el anunciado Plan Rehabilita del 2020, dotado de apenas 9 millones de euros, cuando tenemos a 24.500 familias pendientes de cobrar otros 120 millones del anterior Plan Madrid, también destinado a la rehabilitación de viviendas. Todo una apuesta para añadir más frustración a más familias. De tergiversar lo pactado, tenemos que calificar el carril bici provisional pintado en la calle Ribera del Sena, tal como ha señalado la Asociación Pedalibre y cualquiera que lea esa propuesta en los acuerdos. Si correr en la aplicación de las medidas significa devaluar las mismas, mal empezamos. Mencionaba también la necesidad de contar con los representantes de la sociedad civil. Es cierto que algunos de estos representantes comparecieron como expertos en varios de los grupos de trabajo y nos consta que sus aportaciones fueron tenidas en cuenta e incorporadas. Pero de poco sirve referirse a los empresarios, a los empleados, a los comerciantes, a los autónomos, si no contamos con ellos y sus organizaciones. O hablar de los mayores o de los agentes culturales si no hacemos funcionar sus consejos municipales donde poder convocarles y escucharles. Por no mencionar a las asociaciones vecinales, esas adversarias sobrevenidas para este gobierno municipal, que para no molestar al socio que les apoya, Vox, no han dudado en dejar fuera. Cuando decía que estos acuerdos son de los ciudadanos, me estaba refiriendo precisamente a esto, a la necesidad de hacerles partícipes de su desarrollo y ejecución. No olvidemos que nuestra democracia municipal, si en algo se caracteriza, es por ser especialmente participativa, por fomentar y facilitar esa participación ciudadana en la resolución de los problemas y en la toma de las decisiones. Así que, por favor, póngase manos a la obra para subsanar esta carencia. Y no quiero esquivar el asunto de la financiación, porque usted lo ha mencionado y lo seguirá mencionando todo el verano posiblemente. Desde luego que es necesario contar con los recursos que permitan cumplir lo acordado, eso es evidente. Pero no hacía falta mencionarlo ni tantas veces como hace en el texto, hasta en 3 ocasiones y con la misma redacción. Ya puestos a reiterarnos, no me importa hacerlo en los términos que siempre lo he hecho. 1. Que estamos de acuerdo en solicitar la disposición de ese superávit para afrontar la emergencia social y económica. 2. Que compartimos la posición de la Federación Española de Municipios y Provincias. Es más, ya sabrá que los términos concretos de esta disposición se están negociando con esta federación. 3. Que, como bien dice el texto, hemos acordado no condicionar la aplicación de los acuerdos a esa disposición. Pero también le recuerdo que dispone de un presupuesto de más de 6.100 millones de euros que para emergencias debería ser suficiente. Que fuimos nosotros quienes incluimos en la cláusula general una referencia a los fondos europeos que, condicionados o no condicionados, también llegarán a este ayuntamiento. Que la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que es la que obliga a destinar el superávit a la amortización anticipada de la deuda, es de Rajoy y no de Pedro Sánchez. Que, al contrario de lo que hizo el gobierno de Rajoy con sus recortes, el gobierno de Pedro Sánchez ya ha permitido destinar el gasto social, parte del superávit del 2019, aquí por importe de 70 millones. Y por si lo he olvidado, que ahora está pensando cómo hacerlo con el superávit del 2018 sin que esto suponga incrementar el déficit o incumplir la regla de gasto por los ayuntamientos. Pues bien, señor alcalde y señora vicealcaldesa, sí, porque señora vicealcaldesa también le incumbe esto.
Me gustaría oírles, aunque sea por una sola vez, reclamar la ayuda a la comunidad para atender esta emergencia social y reclamar la contratación de más rastreadores para detectar los casos de contagio. Hasta ahora no lo han hecho. Han preferido elevar la reclamación al Gobierno de la Nación y han ignorado dirigirse a quien tiene las competencias y la obligación de atenderlas debidamente. A tiempo están. Muchas gracias. Muchas gracias.